Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a esta nueva temporada ya en el año 2019 y empezamos como empieza este año. Quiero referirme en primer lugar, vamos a ir viendo luego una serie de imágenes lamentables, dantescas, criticables, totalmente escalofriantes teniendo en cuenta que España es lo que es, una democracia asentada. Algunos partidos deberían tenerlo en cuenta porque esto de no asumir los resultados electorales cuando no te gustan y empezar a calificar a todo el resto del planeta simplemente porque no opine lo mismo que tú de fascista, a lo mejor lo único que demuestra es lo fascista que eres tú, lo fascista que es cada uno de aquellos que no acepta esos resultados electorales. Me estoy refiriendo a lo que está ocurriendo a lo largo de todo el fin de semana. Lo cierto es que hace ya bastante tiempo que se prendió esta mecha, hace más de 2 meses que empezaron determinados ataques. Hay que recordar que estas cuestiones ahora le tocan a Vox, pero no han sido exclusivas de Vox. En el año 2003, que la gente no se olvide, surgió una cosa que le llamaron el Pacto del Tinel. Aquello fue una vergüenza, aquello sí que fue un auténtico pacto de la vergüenza, ahora que determinados periódicos utilizan ese término para referirse al Pacto de Andalucía. En aquella ocasión pactaron 3 partidos. ¿Era una vergüenza por pactar los 3 partidos? Bueno, cada uno tendría la opinión que quisiera tener, evidentemente, pero había un punto dentro de ese pacto. Fue el pacto que dio origen al famoso tripartito catalán. Ahí estaba Esquerra, estaba ICV y estaba, como no, el Partido Socialista. PSC, PSOE, cada uno que le llame como quiera. Pero aquel acuerdo tenía un punto y se llamó el cordón sanitario. Ahí nació la historia. Ese cordón sanitario planteaba que nadie de los firmantes, y se tenían que ir incorporando posteriormente otros partidos, nadie podía pactar con el Partido Popular. ¿Qué buscaba? Pues que una de las fuerzas fuese en minoría a la posibilidad de gobernar. Es decir, que solamente pudieses gobernar si tenías mayoría absoluta. Después de aplicárselo al Partido Popular, la gente de Ciudadanos, el señor Albert Rivera, debe recordar que unos de los que lo sufrieron fueron ellos. Se le ha debido olvidar ya, ¿verdad? Y se le ha debido olvidar porque en estos momentos se ha sumado a otro cordón sanitario. No lo ha hecho el Partido Popular, sí lo ha hecho el Ciudadanos de Albert Rivera. ¿Y qué han hecho? Sumarse a un cordón sanitario contra Vox. Es decir, en estos momentos ese cordón sanitario se ha roto mínimamente por el Partido Popular y por Vox. Por cierto, Ciudadanos llega a la astracanada de directamente estar secundando un cordón sanitario, decir que son la ultraderecha, decir que ellos no pactan, pero sin embargo, de facto estar pactando en Andalucía. Una cosa increíble, es decir, el señor Albert Rivera a lo mejor, en vez de mirarse tanto al espejo, tiene que empezar a mirarse hacia adentro y empezar a ver la coherencia de sus actos, porque yo no sé si es consciente de que lo que está bombardeando es directamente sus posibilidades de entrar en gobernabilidad. Pero bueno, los complejos es lo que tienen. Cuando una persona está tan pendiente de su físico, tan pendiente de otras cosas que no son las ideas, se acaba olvidando de que esas ideas existen, y las ideas existen, y los principios existen, y sumarse a un cordón sanitario como está haciendo Ciudadanos, cuando ellos lo han sufrido, cuando ellos no es que lo hayan sufrido, es que lo siguen sufriendo en estos momentos, siguen teniendo ataques en las sedes en Cataluña, siguen teniendo ataques en otras sedes, olvidarse de que eso se lo hicieron a ellos y aprovecharse ahora para bombardear a Vox simple y llanamente porque les están robando la cartera de los votos, punto final, es auténticamente deleznable. A eso está jugando Ciudadanos. El Partido Socialista, como siempre, a lo suyo. El Partido Socialista se ha convertido ya en un partido, yo lo siento mucho por el que le moleste, cuando tú te acuestas con proetarras, cuando tú pactas con golpistas, cuando tus mejores amigos son racistas, tú no eres constitucionalista. Lo siento muchísimo. El Partido Socialista, igual que todos y cada uno de nosotros, elige su destino, elige su futuro. Y el Partido Socialista ha elegido su presente y su futuro. Su futuro posiblemente sea la desaparición, cosa que yo no lloraré. Y su presente es en estos momentos dar vergüenza pactando con una gente que no merece, en muchas ocasiones, algunos de sus partidos, ni siquiera estar dentro, y lo que tendría que ocurrir es que se les aplicase la ley de partidos. Y me estoy refiriendo, en primer lugar, por supuesto, a EH Bildu, y en segundo lugar, a todos los partidos golpistas, PDeCAT y RC. Pero eso es lo que hace el Partido Socialista. Pero Ciudadanos, que se supone que tenía que estar en el bloque constitucionalista, se está dedicando a abrir la posibilidad de pactar con esos mismos. Ciudadanos les critica por un lado y acto seguido se va a buscar su alianza, porque según ellos dicen que no tiene nada que ver Susana Díaz con Pedro Sánchez. Hay que echarle narices a la historia para que nos creamos esa milonga. Bueno, eso es lo que está haciendo. El resultado final, y luego van a ver algunas de las imágenes y van a ver algunos de los comentarios que ha hecho la gente de Vox, es evidente. Los responsables de que se esté haciendo ese cordón sanitario, de que se esté lanzando a la gente en algaradas violentas, no son solamente los descerebrados y los violentos que acaban golpeando y levantando el puño, también son los que crean ese clima y los que crean ese caldo de cultivo. Y en estos momentos hay mucha gente señalando a Vox y señalando al propio Partido Popular por pactar con Vox y diciendo que son fascistas, que son la extrema derecha y la extrema derecha. Como dijo una ministra, por cierto, mientras en vez de dar explicaciones de por qué estaba ella con la extrema cloaca,
y por qué decía determinadas cosas como que no perseguía delitos nada más y nada menos que de prostitución, delitos, por ejemplo, de abuso de menores, no los perseguía, en vez de eso se dedicó a calificar de extrema derecha al PP y extrema derecha a Vox. Bueno, pues en vez de eso, a lo que se dedicaban era a azuzar este cordón sanitario. Lo ha hecho Pablo Iglesias, lo ha hecho Pedro Sánchez, lo han hecho la mitad de los ministros de este gobierno. El resultado final es que en estos momentos Vox está soportando una cacería. Llegamos a la cosa ridícula de que los supuestos antifascistas practican el fascismo más descarnado y más puro para atacar a gente que no es fascista. Y encima tienen las santas narices de pedirnos que nos creamos que son fascistas los que no lo son. En esas estamos. Habría que decir que, lógicamente, si ellos se sienten tan amenazados por esa posibilidad de gobierno, es porque algo les ha salido mal. Me refiero a la izquierda. Luis del Pino, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Así empezamos el año. Bueno, pero yo creo que es normal, ¿no? Todo el mundo está descolocado. Tú eres un optimista antropológico. Pues claro que sí. O sea, estamos en estos momentos en una situación donde el panorama político está cambiando a toda velocidad. Vox está subiendo como la espuma y hay algunos pues que no tienen muy claro el concepto de sistema democrático y se ponen de los nervios y tratan de hacer cualquier cosa para frenar a Vox. Pero vamos, si piensan que con agresiones que demuestran que los violentos y los antidemócratas son ellos van a parar a Vox, pues es que no han entendido nada de nada. Aquí se ha adelantado todo el calendario 6 meses porque la irrupción de Vox todo el mundo la preveía para mayo en las europeas, pero mira por dónde pues han entrado en Andalucía. Bueno, pues si ahora mismo están nerviosos, esos que se ponen tan violentos, pues que se tomen una tila, porque se van a poner mucho más nerviosos cuando siga subiendo Vox. A ver si se la toman en casa, porque cada vez que salen, luego vamos a ir viendo imágenes de lo que ha ocurrido. De hecho, hoy incluso al propio secretario general de Vox, a Javier Ortega, luego vamos a hablar con él, ha estado a puntito de que le cruzaran la cara. No sé, es una cosa un tanto increíble a todo esto, mientras las redes jaleaban y decían, no, es que hay que ir a por el fascista. ¿Usted es consciente de lo que está diciendo? Carmen Tomás. Muy buenas. ¿Quién es fascista aquí? Yo coincido con Luis, ¿no? Hay mucha gente descentrada, muchísima gente se ha quedado descentrada, se ha quedado sin, como diciendo aquí qué ha pasado, esto qué es. ¿Están descentrados los del extremo centro? No, descentrado. ¿También? Vamos, sí, están todos, hay bastante gente descentrada y lo están demostrando cada día, pero yo creo que también, como dice Luis, yo creo que esto es el tiempo que tarden en querer darse cuenta de que las cosas son como son y de que la gente vota libremente y de que en fin, vota por razones, no vota a lo tonto. ¿Vota por qué? Pues hasta votado a Vox y han votado al PP o han votado a Ciudadanos y no han salido a votar al PSOE y cada uno tiene sus razones. Y entonces, esto de andar saliendo a la calle, a la caza del facha, que por cierto, hasta tuvo que salir el otro día Jorge Bestringe, que dijo, oye, que yo he sido fascista y yo sé lo que es un fascista. Si sabré yo lo que era y estos no son fascistas. O sea, tú imagínate a Jorge Bestringe diciendo, yo he sido fascista y a mí no me vas a decir quién es fascista, y estos no lo son. O sea que, bueno, yo creo que por supuesto que lo tenemos que denunciar como hemos denunciado tantas veces, en tantas ocasiones y a tantos otros que les han hecho el cordón sanitario y que no se puede consentir en una democracia. Pero vamos, yo creo que es cuestión de tiempo, que se va a ir viendo, que la gente vota libremente, que hay más gente, porque claro, ya dentro de poco, ¿qué van a llamar? ¿A 1 millón de personas, a 1,5 millones de personas también les van a llamar fascistas? Si te levantas antes de las 7:30 de la mañana... fascista que te creo. Sí, por eso, o sea, eso no tiene ningún sentido. O sea que... Alejandro López Miguel, ¿cómo estás? Feliz año. Igualmente, bien, preocupado. Me da que no vas a compartir buena parte del editorial, pero bueno. Me da que una buena parte, pero para eso es tuyo y, oye, lo de Ciudadanos estamos de acuerdo. Hay que tener poquita vergüenza para querer nadar y guardar la ropa al mismo tiempo y hacerlo como lo hacen, eso estamos de acuerdo. En una parte importantísima de todo lo demás, no, pero ya tenemos tema. Yo lo único que digo es que, evidentemente, las agresiones a nadie, sea del partido que sea, que parece mentira que tengamos que decirlo, y desde luego a la derecha, a la extrema derecha, se la combate con racionamientos, con razonamientos, con datos y ya está, y con argumentos, como se combate cualquier otra idea o se confronta cualquier otra idea. Y es lo que creo que toca hacer, en vez de llevarnos tanto las manos a la cabeza. Tienen 400.000 votantes en Andalucía y no tiene sentido insultar a esos votantes como no se debe insultar a ningún otro. Por cierto, Santiago Abascal era el que decía lo de que los votantes de Podemos a lo mejor no distinguían entre tórtolas y palomas. Bueno,
que no se haga lo mismo con sus votantes, porque sus votantes sabrán perfectamente por qué han votado ese partido. Así es, Timmermans, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece cómo se está poniendo el panorama? Pues mira, me parece dos cosas. Una, por un lado, creo que Ciudadanos, la clave para entender lo que está haciendo Ciudadanos es algo que a mí me parecía deseable, lo dije hace varios años, que es esa pretensión legítima y deseable incluso de que Ciudadanos, una fuerza socialdemócrata, si es que está en algún lado, sustituyera a un partido tan difícilmente recuperable para la vida democrática como es el PSOE. Es decir, que Ciudadanos sustituiría al PSOE, sí, pero ¿cuál es la forma de sustituir al PSOE? Imitando sus peores tics, criminalizando al que no te conviene, llamándolo ultraderechista, o haciendo pactos, cordones sanitarios para no mancharse a la vez que te beneficias de sus votos. Pues no. Y en segundo lugar, evidentemente, es decir, no todo el mundo, pero las barbaridades que se han dicho de Ciudadanos, de Vox, perdón, es decir, se han llegado a decir por parte de personas del PSOE y de partidos políticos supuestamente democráticos, se ha llegado a decir barbaridades como que eran responsables de las muertes de mujeres. Eso, por supuesto, que es no solo justificar la violencia contra ellos, sino instarla. Es decir, si yo sé que un político está directamente queriendo que a mi hija o que a mi mujer o que a mi madre la maten, como se ha llegado a decir de Vox, no, es que cojo y le pego a ese político. Es decir, quienes han dicho esas salvajadas, que por cierto deberían ser penadas por la ley, contra Vox, por supuesto, que están no solo justificando, sino animando a agredir a sus candidatos porque les están llamando poco menos que asesinos. Todo eso es una barbaridad y se tiene que reconducir en las cosas como son. Y para saber quiénes son Vox, hay que escuchar, leer su programa y dejar de decir barbaridades, que son las que se han dicho, repito, no por podemitas y demás ultraizquierdistas, sino por gente supuestamente moderada o supuestamente socialdemócrata. Yo con respecto al tema de Ciudadanos... Vamos a tener conexión en nada con Javier Ortega, que de hecho es, estamos conectando en estos momentos, una de las personas que ha recibido personalmente ese intento de agresión. No, yo con respecto al tema de Ciudadanos, no sé, yo es que creo que en un país lleno de personas adultas, que son las que votan, pues, oiga, usted puede decidir lo que quiera, puede decidir hacer cordones sanitarios a Vox, puede decidir pactar con Podemos, con el PSOE, con el PP, con todos a la vez, puede decidir lo que quiera. Pero lo de jugar a yo no pacto con este, pero luego recibo los votos, pero digo que me dan asco los votos, oiga, no, eso tiene muy mala venta en el electorado. ¿Usted quiere un pacto con el PSOE en Andalucía? Pues propóngalo, pacte con el PSOE, pero no ande mareando la perdiz, porque si hay algo de lo que están hasta las narices los votantes, y las elecciones lo demuestran, es de políticos que salen a decir cosas incomprensibles para luego hacer lo que les da la gana y que nunca sus hechos se correspondan con sus actos. Que cada cual elija a sus aliados, es perfectamente normal, natural y legal hacerlo, pero a las claras y de frente. Nos está escuchando ya Javier Ortega, secretario general del partido Vox. Javier Ortega, bienvenido, ¿cómo estás? No le conseguimos escuchar. A ver si conseguimos solucionar el problema de retorno de la llamada y enseguida conectamos con él. Carmen, que me pedías la palabra. Bueno, para decir que efectivamente lo de Ciudadanos es como infantil, o sea, es que es ya casi hasta infantil, ¿no? Yo ya veo me parece un colegial el señor Rivera, se está comportando como un auténtico colegial. Y eso al final, pues como estamos diciendo, o sea, eso al final la gente no es tonta, la gente está ya harta de políticos que van, que vienen, ahora son socialdemócratas, luego no lo son, ahora son de centro derecha, ahora le quiero robar votos a la derecha, luego soy del PSOE, luego quiero tal, o sea, vamos a ver, un poco de orden, como decía el chiste aquel, o sea, vamos a ordenar la cosa. Entonces, lo que no puedes es, y ahora parece que están diciendo, ¿no?, los de Ciudadanos, bueno, esto lo hemos hecho en Andalucía porque, bueno, tal, pero luego ya en Castilla-La Mancha y en Extremadura y no sé qué, ahí ya entonces seremos ciudadanos de progres, que apoyaremos al PSOE o ellos a nosotros, o sea, luego ya demostraremos que somos progres luego en las próximas elecciones. Ahora, de momento, claro, no nos queda más remedio porque la señora Villacís ha dicho claramente que ella sí que va a aceptar los votos de Vox. Bueno, lo ha dicho así bueno, como sí, que... Ya, pero no, pero más claramente que hace 48 horas que también salió diciendo que ella nunca... Creo que ya tenemos conexión con Javier Ortega. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué es lo que está pasando? Estábamos discutiendo y yo estaba dando mi opinión personal, que me parece increíble lo que está ocurriendo
Me parece increíble que alguien que es capaz de llamar fascista a Vox salga a las calles de cacería contra Vox. Me parece increíble que algunos de esos partidos, y meto ahí incluso, por supuesto, al Partido Socialista, son capaces de tener entre sus pactos a partidos proetarras y sin embargo van calificando de fascistas, de extremo, de ultra a otros partidos que son constitucionalistas. Y mencionaba también, y me parece increíble la actitud que está teniendo Ciudadanos, luego hablaremos de ello, de estar calificando a un partido que habría que recordarle que el primero que fue calificado de esto fue el propio Albert Rivera, al que se le calificaba y se le ponía el sobrenombre de Primo de Rivera, y ahora es capaz de entrar, practicar ese cordón sanitario contra Vox. Javier. Pues lo que está pasando es que está quedando muy claro en España quiénes somos los únicos que nos enfrentamos de verdad a los totalitarios, a los amigos de los terroristas, a los amigos de los golpistas, a los que desprecian el Estado de Derecho y la libertad. Y está quedando muy claro en los tribunales, porque llevamos la acusación popular contra el golpe de Estado, está quedando muy claro en las campañas electorales y en los mítines, porque somos los únicos que denunciamos la nefasta ideología de género, y está quedando muy claro quiénes estamos luchando de verdad por el Estado de Derecho y la democracia y la libertad. Y todos aquellos que llevan demasiado tiempo, demasiadas décadas, viviendo a base de la amenaza, del insulto, de la imposición de un discurso monolítico, se han dado cuenta que con Vox las cosas no son como con el Partido Popular y con Ciudadanos. A nosotros no nos arrinconan, a nosotros no nos callan, a nosotros no nos amedrentan. Y por eso atacan nuestras sedes, amenazan a nuestros diputados y a nuestros dirigentes del partido. Por eso nos persiguen en los actos. Mire, yo este fin de semana he estado en 5 actos, y en los 5 actos, en Guadalajara, en Soria, en Logroño, en Burgos y en Segovia, de donde vengo ahora, en los 5 hemos tenido 2 características. La primera, que el acto ha sido multitudinario, que no cabía la gente en las salas, y segundo, que hemos tenido que estar rodeados de antidisturbios y de policía para evitar las turbas que se ponen alrededor de nosotros, que amenazan, que insultan, que nos tiran objetos. Esto es lo que algunos entienden que es normalidad. Y muy bien estaba diciendo, luego al final los calificativos de que los ultras, los fascistas, los antidemocráticos somos nosotros. Y nos duele más, y yo quiero decirlo, nos duele más que el ataque de los enemigos, del ataque de los totalitarios, el silencio cobarde y cómplice de los partidos que se dicen constitucionalistas y que son incapaces de salir solidariamente a hacer una manifestación de repulsa y una manifestación de solidaridad con los que estamos siendo agredidos. ¿Qué ha ocurrido en un acto en concreto? Porque además es que le ha pasado a usted personalmente, es decir, le han intentado agredir. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esa situación? Bueno, en el acto llevábamos todo el fin de semana recibiendo permanentes informaciones como secretario general de todas las agresiones, de todo lo que estaba pasando en Barcelona, lo que estaba pasando en Gerona, de lo que estábamos viendo en nuestros propios actos. Por cierto, me he olvidado mencionar que de los 5 actos que he mencionado, en 4 de ellos hemos tenido que hacerlo en el segundo o tercero local que estaba previsto, porque por amenazas a los dueños de los establecimientos se han tenido que suspender los hoteles, han pedido la suspensión y hemos tenido que cambiar de ubicación. ¿Y qué es lo que ha pasado en Burgos? Pues que en Burgos, nuevamente, cuando hemos llegado, teníamos el hotel rodeado de totalitarios, de sectarios, amenazando, insultando y gritando. Un dispositivo policial bastante importante ha impedido que accedan al hotel, pero lamentablemente cuando estábamos en la parte final del acto, en la que solemos hacernos fotografías o los que hemos intervenido pues con aquellas personas que amablemente quieren subir, que al final pues tengo que decir que no bajan de 300 a 500 fotos en cada acto, estamos casi más tiempo haciéndonos fotos con los asistentes que el propio acto. Uno de los que ha subido ha conseguido pasar los controles de seguridad y cuando ya estaba arriba en el escenario y le he ido a dar la mano, me ha dado un golpe en la mano, se ha abalanzado sobre mí diciendo esto se va a acabar, no vamos a admitir que esto continúe, y en ese momento los servicios de seguridad le han reducido, le han expulsado, le han sacado del escenario y se lo ha llevado la policía y ha sido debidamente identificado. ¿A usted le parece que se puede comprender este lenguaje en el cual se califica a Vox de inconstitucional, de fascista, de violento y tal, y mientras son ellos los que están organizando actos violentos contra Vox? Pues mire, la satisfacción que hemos tenido
se lo voy a decir, por seguro que lo han comentado, pero yo si no, por si algún oyente no lo conoce, ha sido precisamente en este acto de Burgos, que a menos de 400 metros donde estábamos celebrando nuestro acto, se celebraba el mismo día y a la misma hora un acto del presidente del gobierno, del presidente Ocupa, de Pedro Sánchez, un acto en el que él había convocado allí a su Partido Socialista para presentar una serie de candidaturas. Pues bien, la primera satisfacción grande que hemos tenido ha sido que nuestro acto ha rebasado en bastante el número de asistentes del Partido Socialista, teniendo en cuenta que al pasar por delante del hemos podido comprobar, y así nos lo han contado, acto que han buses de distintos sitios porque no lo llenaban con la gente de Burgos. Los nuestros eran todos burgaleses y eran personas que no venían subvencionadas ni venían pagadas por ingentes cantidades de recursos públicos que utilizan los partidos políticos. Y la segunda satisfacción ha sido que hemos podido trasladarle el mensaje a Pedro Sánchez de que, igual que lo hemos hecho en Andalucía, lo vamos a hacer en las próximas elecciones generales. Vox va a ser decisivo para sacar a este Ocupa, el amigo de los proetarras, de los golpistas y los totalitarios de la Moncloa. Javier Ortega, un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo y por supuesto que aguanten, lo que haga falta. Pues muchísimas gracias a ustedes, a vosotros, gracias por vuestra solidaridad y vuestro apoyo y libertad de información y seguiremos en la lucha. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, Javier. Bueno, pues es la radiografía de una situación que yo creo que se consideraba pasada en España. Yo creo que la gente que lo considerase pasado era porque no tenía bien cogido el pulso de lo que estaba ocurriendo, de lo que se estaba alarmando. Porque en Cataluña se ha visto el cómo se azuza a los CDR, en Baleares se ha visto, en Navarra se está viviendo sistemáticamente y día a día, en País Vasco se vuelve a vivir, etcétera, etcétera. Y esto va a acabar teniendo consecuencias. Yo tengo la sensación, además, de que hay una especie de persecución, a ver si alguien en Vox, a ver si alguien en el Partido Popular, a ver si alguien tal, acaba devolviéndola. Y entonces emprenderemos una especie de campaña de quién es más violento, cuando evidentemente, y gracias a Dios, está quedando claro quién es más violento y sobre todo, quién está fuera del sistema constitucional de facto y quién debería estarlo de jure. Alejandro. Varias cosas. El hecho de que personas violentas agredan a este o a otro partido es absolutamente injustificable. Eso no quiere decir que ese partido esté dentro de la Constitución, sino que quienes agreden, evidentemente, no están entendiendo las reglas del juego. Y el, no se agrede a nadie. El llamamiento de Pablo Iglesias a frenar en las calles a Vox, ¿a ti a qué te suena? A manifestación, que es exactamente lo que han hecho hasta ahora, sí, francamente. ¿Tú sí. frenas un partido con una manifestación? Creo que de la pretemos... Puedes frenar el tráfico, pero de un la partido... pretemos de Torra a la frenar en las calles la manifestación... Hay una diferencia, ¿eh? Yo creo que hay una diferencia Pues evidente. será de matiz, porque... Dicho esto, me hubiera gustado preguntarle al señor Ortega Smith si van a renunciar al 75% de sus sueldos en el Parlamento andaluz, porque como querían quitarle el 75% de las subvenciones a los partidos políticos y a otros chiringuitos, como ellos lo llaman, aunque hayan cobrado de ellos, pero no voy a preguntar a una persona que no hace estas preguntas de un periodista. Entonces, o a un partido que bueno, en se este caso sí que te adelanto que pensaba abriroslo, pero estábamos empezando a tener corte de... porque está en carretera. O sea, claro que yo no lo hubiera intentado carretera. porque en otras ocasiones, en otros espacios, él ha rechazado preguntas de periodistas. Entonces, para mí eso ya significa que no se te pregunta, porque si rechazas las preguntas de un compañero, en este caso de Antonio Maestre, yo no tengo nada que preguntarte. Pero sí Antonio Maestre, recordadme, yo no sé si estoy equivocado, no fue el del famoso calificativo del diario de la diciendo Marea, que ellos eran que responsables de las muertes. Cómplices, si mal no recuerdo, por las muertes, por el discurso que tenían. ¿Y eso te parece periodismo? Se han querellado. Me parece una vergüenza que un cargo público no conteste a las preguntas de un periodista. Es con lo que me quedo. Pero un periodista hace juicios y sentencia. ¿Eso es un cargo público? No, tienes razón. Un cargo institucional de un partido. Tienes toda la razón. Todavía no tiene presencia en las instituciones. Previsiblemente la tendrá, si es como en Andalucía. No. Fue una pregunta en Espejo Público o en un programa de por la mañana. Va a ser una pregunta, ¿ustedes son cómplices con No ustedes? le preguntó eso, le preguntó Carmen, la pregunta a la que me refiero, le ha caído una querella, programa de por la mañana, le preguntó si eran chiringuitos o no aquello de lo que el señor Santiago Abascal había cobrado 83.000 euros, que por cierto, esta semana ha reconocido que sí, que igual era un chiringuito, lo ha dicho en Espejo Público, y ha venido a decir que bueno, que como él sabe lo que son los chiringuitos porque ha cobrado de eso, sí, pues que por eso los quieren quitar. No estábamos hablando de los chiringuitos, estábamos hablando de que Antonio Maestre directamente le dijo
ustedes son cómplices de las muertes de mujeres, si eso te parece una pregunta. Eso no fue una pregunta, eso fue una afirmación. Pues Y por esa afirmación se han querellado contra un periodista. ¿Y un periodista hace esas afirmaciones? ¿En una entrevista tú haces esas afirmaciones? No fue en esa entrevista, fue anteriormente y en cualquier caso. Bueno, que me da igual, o sea, pero tú como periodista, de verdad como periodista, ¿tú crees que eso es una... Tú tienes delante a alguien a quien le vas a hacer una entrevista y eso es una pregunta? O sea, lo tú que yo diría del programa de Vox es que es peligroso el que discurso en lo que respecta a la protección de las mujeres. Pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que digan unos u otros. Insisto, una persona que no responde preguntas de periodistas, no sé si quiero saber nada más, solamente que estas agresiones son condenables como cualquier otra agresión en la que se use violencia, y quiero recordar que la sufren otros partidos, y quiero recordar que hace un año y medio, que parece que se nos olvida, en Zaragoza 400 cargos públicos han estado metidos en un pabellón con gritos de todo tipo de cosas, con banderas del pollo y con un botellazo inclusivo a la presidenta de las Cortes de Aragón, todo en orden. Todo este tipo de actos son condenables, todo donde haya violencia. Pero vamos a ver, pero una cosa, por ordenar las ideas, porque tengo una sensación debatidora en estos momentos de muchísimo cuidado. Es que parece que solo hay agresiones. No, pero una cuestión, hombre, las agresiones de este fin de semana han sido a Vox. Yo, el día que las haya otros partidos, las criticaremos igual, pero sobre todo, lo que tiene un agravante o lo que suma un agravante especial en el caso de Vox es que ha habido determinados partidos, vamos a ponerlo ahora, de hecho, ese corte, y en concreto, el partido de Podemos y en concreto, el Partido Socialista, que han llamado a un cordón sanitario. Cuando tú marcas a un partido y pides un cordón sanitario, todos sabemos lo que acaba ocurriendo. El que lo ha pedido principalmente, además, es el partido de Podemos, con Pablo Iglesias, que es un hombre tan pacífico, que tiene frases totalmente ajenas a la violencia, lo digo con toda la ironía, como que él en las huelgas generales, donde quiere estar, o en las huelgas, no quiere ir dejándose su Kalashnikov en casa. Frase de Pablo Iglesias. Que él se siente orgulloso y además que es que poco menos que se emociona cuando ve que a un policía le arrean patadas hasta sacarle un casco de la cabeza y le dejan toda la cabeza político, y otra cosa es llamar a la agresión física a la gente. Tres frases, Alejandro, no es lo mismo, como Carlos. que ahora en estos momentos vamos a parar este acto y nos vamos a ir de cacería por Segovia para perseguir a esos tertulianos fachas que deambulan por las televisiones. Esas frases son de un señor Pablo Iglesias que un año después, 2 años después, 3 años después de esas declaraciones llama a frenar en las calles a Vox, y pasa lo que está pasando. Eso es una cosa, y otra cosa es facilitar la agresión a estos señores, que por supuesto que no hay que agredirlos. Otra cosa es decir que en las calles haya que manifestarse, y de hecho hay manifestaciones convocadas por colectivos feministas para cuando sea la jornada de investidura de estos señores, porque el discurso que tienen en violencia machista y en todo lo que respecta a la protección de las mujeres de esta lacra social es peligrosísimo. Eso es evidente, y hay varios convenios internacionales que lo dicen, es peligrosísimo lo que están haciendo. Con eso, pero bueno, volviendo la ONU y la OMS de las agresiones. La ONU y la OMS han dicho que Vox es un partido machista. No, Esto es nuevo, han dicho que la violencia machista... Hombre, Carlos, por favor. ¿Qué tiene que ver la violencia machista? Si quieres hablamos en serio. Yo estaba hablando en serio hasta que he escuchado. Yo quisiera puntualizar sobre las agresiones una cosa. El candidato de Vox en Andalucía, perdóname, Luis, ese señor que ha dicho que de cada 100 mujeres que supuestamente están cobrando ayudas o están en el marco de las mujeres maltratadas, realmente 3 son de verdad, eso es una barbaridad, es frivolizar un problema muy serio. Estos señores que piden tratar igual la violencia machista que la violencia doméstica, lo que es frivolizar un problema muy serio es dedicar el dinero público, en vez de a proteger a las mujeres maltratadas, a organizar chochocharlas. Eso es frivolizar. Pero dime cuánto dinero público se dedica a eso. Pero volvamos al tema de las agresiones. La prevención es lo que ha hecho que haya menos mujeres asesinadas. Volvamos al tema de las agresiones. Este fin de semana se han producido no menos de 7 agresiones físicas contra Vox, intentos de reventar sus mítines, agresiones contra gente que ponía las mesas. ¿Hay más agresiones de un lado o del otro? Pues hay un libro que es de Prendiendo la Mecha, de Víctor Pérez Velasco, donde se analizan a lo largo de varios años las agresiones por motivos políticos o religiosos que se han producido en España, y oiga, qué casualidad, es que más del 90% de las agresiones van siempre al mismo lado, hacia los católicos o hacia la gente de derechas. Este fin de semana se han producido 7 agresiones a Vox físicas, y también se ha producido una agresión contra Podemos. Fíjese usted, la agresión contra Podemos ha consistido en que una sede de Podemos en Vallecas ha amanecido con pintadas. ¿Qué ha hecho Vox? Inmediatamente ha salido Vox a la palestra a condenar esas pintadas y a decir, nos parece fatal. Estoy todavía esperando que la gente de Podemos condene las agresiones físicas, no pintadas, físicas contra Vox. Si fueran listos lo harían. Primero porque demuestran la mínima empatía. Segundo porque las agresiones no me gustan. Yo quiero hablar, o sea, quiero decir... que por supuesto hay agresiones de todo tipo, incluso agresiones que desconocemos o cuya motivación desconocemos, pero por supuesto
la violencia política en España, vamos a hablar solo de España, por supuesto es de izquierdas. Y además tiene una razón evidente y clara. La razón es esa hiperlegitimidad de la que se cree investida la izquierda y que le hace, o sea, quiero decir, es que ni siquiera, no quiero entrar a discutir algunas de las cosas que has dicho, porque nos separan del tema, es decir, gracias sobre la por violencia estar por encima de marxista. tu atalaya. No, quiero decir, porque nos separan del tema, pero al final es que lo curioso de esto es que alguien, sencillamente por ser de izquierdas, ideología que es una ideología científica, o sea, es una cosa de origen, es decir, el marxismo es algo científico, el marxismo es algo científico que no es que no admite que alguien se lo oponga, sino que es que pretende estar estableciendo la verdad absoluta y por lo tanto no es falseable. Entonces, por supuesto, por supuesto, lo que está ocurriendo ahora es que se está llamando a frenar con manifestaciones y acusaciones bárbaras contra alguien, haciendo frente a un resultado electoral. O sea, es curioso, es decir, algunos de los líderes históricos expresamente admirados por los líderes de Podemos, es decir, expresamente, es decir, te pongo el vídeo si quieres, no Lenin, déjame, Lenin, bueno, vamos a respetar los turnos. Vas a escuchar la relación. Algunos de los líderes expresamente alabados por Monedero e Iglesias, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, etcétera, son genocidas, o sea, auténticos genocidas que en el caso, por ejemplo, de Mao ha asesinado ni más ni menos que a 40 millones de personas. Y sin embargo, se permiten el lujo de considerar a una fuerza política sencillamente que quiere defender en los tribunales la Constitución, se permiten el lujo de llamar a pararla en las calles. O sea, se permiten el lujo esas personas en nombre de eso. Mira, que se está alentando la violencia contra Vox es una evidencia. Que se está intentando no ya considerar a Vox radical, sino que se está intentando radicalizar a Vox. Es eso decir, lo hacen solos, vamos a escuchar, es una cosa tan evidente. Es que es un clásico. Pero vamos a escuchar esas el palabras así. así. Que es Podemos necesita de la violencia para justificar. Te doy la palabra, Carmen, en cuanto escuchemos a Pablo Iglesias, ese llamamiento que hay que recordar que sucedió justo después de observar perdón, que el partido de Vox conseguía 12 diputados. Es decir, de pronto estaban todos tan contentos, en la izquierda y en la extrema izquierda especialmente, con su cordón sanitario. El Partido Popular no puede pactar con nadie, ¡qué maravilla! De pronto resulta que Vox rompe ese cordón sanitario. Vox empieza a reclamar unos principios, Vox empieza a subir, Vox tiene la irrupción y, oh casualidad, nada más y nada menos que Andalucía, la supersocialista Andalucía, se les escapa de las manos. Y en ese momento ocurre este llamamiento. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y, en última instancia, la democracia. Lo vamos a decir muy claro. No tenemos ningún miedo a la extrema derecha y frente a la extrema derecha vamos a presentar compromiso y antifascismo militante. Antifascismo militante. Este señor que defiende dictaduras abiertamente, la cubana, la venezolana, ahora es el que reparte los carnés de demócrata. El señor que asentía detrás, Alberto Garzón, ese político que ha sido capaz de cambiar a Alberto Garzón un partido por un sillón, cosa alucinante, cosa increíble, creo que le hacen la ola en su partido en Izquierda Unida. Por cierto, antes de hacer ese famoso cambio de un partido por un sillón, el suyo, lo primero que hizo fue dejar de pagar las cotizaciones a la seguridad social de sus trabajadores, porque era tan comunista, era tan socialista extremo, que decidió financiarse a cargo de las contribuciones a la seguridad social de sus propios trabajadores. Muy digno este señor, el que asentía, defensor de la dictadura comunista cubana, defensor de la dictadura populista venezolana, todos ellos. Y ellos son los que llaman a todas esas organizaciones nada más y nada menos que a movilizarse para frenar a los fascistas. Ahora, Carmen, Alejandro luego, pero te tenía prometido el turno, Carmen, os pregunto si esto no es llamar a la gente a lo que estamos viendo. Pero vamos a ver, pero es que es causa-efecto. O sea, es que además Pablo Iglesias fue el que cuando todavía no estaba dentro, decía que el Congreso no le representaba. O sea, el Congreso no nos representa. Esto lo decía Pablo Iglesias. O sea, él si no, o sea, las urnas
le importan un rábano si no le convence lo que ha salido. Entonces, no le ha gustado, no les ha gustado al Partido Socialista tampoco, porque el hecho de que el Partido Socialista esté callado es exactamente igual. Exactamente bueno, igual entre comillas, que tampoco, porque alguno como Ábalos y algún otro ya han dicho también barbaridades de tamaño natural. Pero bueno, que como institución y tal no esté saliendo diciendo que esto es intolerable, sino que lo esté viendo con agrado, lo está viendo con agrado, luego ya vendrán los lloros, pero de momento lo está viendo con agrado. Claro, o sea, que esta gente que no le representa el Congreso, que había que romper el candado del 78, que la democracia que teníamos era una hasta que ellos entraran y a saco. O sea, que esta gente ahora nos dé lecciones. Yo lo que os quería decir antes también de recordar que esto que le está pasando a Vox, esto el Partido Popular lo ha sufrido muchas veces y un montón de... O sea, acordaros ya, no vamos a hablar ya del 11M, que para qué, la que se organizó, la que le organizaron al Partido Popular, pero es que luego cuando ganaban las elecciones, al poco había que montar pollos, o sea, había que montar... Porque la que se montó con el barco, la que se montó con cualquier cosa. El caso era montar la parda contra lo que han decidido las urnas porque no me gusta. Este es la cuestión aquí de Podemos y del Partido Socialista. Y demuestran que no son demócratas porque no me gusta lo que dicen las urnas, entonces hay que movilizarse contra ellos. No me gusta lo que porque las elecciones después del 11 de marzo las iba a ganar el Partido Popular, pues hay que montar varios días después de gobierno que miente, que eso para que al final el Partido Popular sea el culpable. Vamos a escuchar, porque mencionabas, te doy la palabra, Alejandro, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, después de este tipo de discursos, ¿qué es lo que hace? Unificar a los tres partidos, unificar a Ciudadanos, por supuesto por un motivo electoral, y les llama boxonaros. Ante todos aquellos que dicen, como bien dice la ministra, reparten carnets de constitucionalistas, nosotros decimos que el único partido leal en la oposición y en el gobierno con la Constitución española es el Partido Socialista Obrero Español y el Partido de los Socialistas Catalanes. Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución. Son los boxonaros de la política española. Y frente a ellos, el Gobierno de España representa, como ningún otro proyecto político, lo que mejor define a la sociedad española y a la sociedad catalana: la tolerancia, el respeto, la igualdad, la libertad y la convivencia. Estos son otros, en boca, efectivamente, de Ábalos, en boca de Ábalos, de los que han llamado, también, no han dicho salgan ustedes a la calle a frenarlos, pero los han calificado a todos de ultraderecha. Por cierto, al señor Sánchez es verdad que es complicado darle algo. Uno, de defensa de la Constitución darle un carné es complicado porque no es que la defienda, es que se la está entregando en bandeja torra. Y dos, porque para podérselo entregar ese carné habría que pillarle y normalmente está de viaje, con lo cual es complejo. A lo mejor con una gaviota dando vueltas por ahí alrededor del Falcon se le puede entregar. Hay que darle la idea al PP, a lo mejor así le consigue dar el carné. En lo de los viajes podemos darle la razón porque es el presidente que más ha viajado en sus meses de presidencia y se ha publicado. Creo que el PSOE se equivoca y creo que Podemos se equivoca a veces al subir el tono más de la cuenta frente a los planteamientos que tienen estos señores de Vox. Lo que hay que hacer es, uno, no insultar a su militancia y no criminalizarla, porque no son criminales por votar lo que ellos consideren oportuno, y porque un partido es legal mientras no diga un juez que es ilegal, y Vox no es ilegal. Vox es un partido que se ha presentado legítimamente, punto. Se le vota. Hay que desmontar los argumentos en los que haya errores o en los que haya mentiras deliberadas, que hay varios, ¿vale? Vete a esos, pero no criminalices a sus votantes. Creo que es un error. También te digo, decir movimientos antifascistas, si mal no recuerdo, ha dicho feministas, pensionistas, anti-LGTB. ¿Qué peligro, Carlos? Hombre, esto no creo yo que los pensionistas sean gente violenta. ¿Estos que tienes ahí detrás te parecen monjitas de la caridad? No me parecen movimientos de pensionistas, ni mucho menos. Hay que recordar también que el PSOE lo ha liado mucho en Andalucía, entonces es comprensible que haya una parte del electorado que no se fíe, que no se crea al Partido Socialista y que Susana Díaz haya llevado el guantazo que se ha llevado en las urnas. Mi pregunta es, ¿qué hace Susana Díaz exactamente que no está en su casa y que pretende liderar la oposición cuando se estrelló, cuando quiso venir a Ferraz y ahora se ha estrellado nuevamente? Pues a lo mejor la izquierda tiene que hacer autocrítica, pero eso es una cosa, ¿eh? Y otra cosa es no
permitir que se construya un relato que no es tal. Agresiones hay de izquierda y de derecha, desgraciadamente, y hay que combatirlas, pero tampoco se hace vía criminalizar al votante o diciendo que el votante de Vox es idiota. Bueno, Pues te voy a no lo es. preguntar a la vuelta de la publicidad porque veo una diferenciación No, yo sistemática una cosa muy breve. entre los votantes y el partido, como si el partido sí fuesen criminales. Pero bueno, No viniendo criminales. de gente que es capaz de justificar que el Partido Socialista esté gobernando con los votos de H. Bildu, Hombre, Partido Proetarra, con los votos que hay le han que dado en el echarle, Congreso, hay que que tuvo echarle más votos ganas. que Rajoy, Carlos, por cierto. O para sea que los gobernar, votos de H. Bildu sí valen, pero los de Vox no. Ese es el planteamiento que se tiene que plantear la derecha. O sea, que los votos Ah, de los Pedro independentistas Sánchez no no. valen, pero los de Vox sí. Pedro Sánchez no, ¿no? Pedro Sánchez, desde luego que tiene que gobernando, hacerlo. Es que gobierna con los catalanes. Gobernando con votos de proetarras es un santo varón. Ahora, si el Partido Popular o Vox deciden pactar, ¿son fascistas? Yo La no, verdad que es jamás. llamativo, es En mi llamativo. caso yo jamás los he llamado así. Dos precisiones muy rápidas. Establecer la comparación es un poco absurdo, don Alejandro, porque las ideas nos pueden gustar más o menos, pero hay una diferencia que marca la raya claramente entre unas fuerzas y otras. ¿Respetas la ley o no respetas la ley? Quien gobierna con golpistas está gobernando con alguien que no respeta la ley. Vox te podrá parecer mejor, peor, deleznable, criticable, pero Vox no ha cometido ninguna ilegalidad. Al contrario, trata de que a los que sí la han cometido se les persiga en los tribunales. Esas personas ya están en la cárcel y en prisión preventiva, por cierto, provisional desde hace pero un año. eso no varios quita el meses que carácter vaya, golpista de y esos se les va a partidos. juzgar. Yo no los llamaría golpistas, ya lo Y saben. luego, otra Concluye, precisión, vamos a tenías publicidad. razón en una cosa, y es que una cosa es llamar a la movilización y otra a la agresión. Pero hay una diferencia fundamental de comportamiento. Si yo llamo a la movilización contra el gobierno de Pedro Sánchez porque no me gusta, estoy en mi derecho. Pero, nadie te dirá que eres si violento. alguien se moviliza contra ese gobierno y agrede a miembros del Partido Socialista, tengo que salir a condenarlo, porque Claro, si no, estoy aceptando la violencia como una consecuencia de mi La culpa llamamiento es del a la agresor, no del que movilización. dice que ¿Ha nos condenado manifestemos. Podemos o el Partido Socialista? No. Vale. A publicidad y volvemos ya. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.